Esta es una historia que se presenta con bastante frecuencia en nuestra práctica clínica. El paciente prediabético con sobrepeso, con dislipidemia, o sea, con elevación de los lípidos en la sangre, ya sea el colesterol o los triglicéridos, que llega a nuestra consulta con una ecografía que nos muestra hígado graso. La importancia del hígado graso radica en que un porcentaje de esos pacientes evolucionan hacia una enfermedad que se llama la esteatohepatitis, que la esteatohepatitis ya es la presencia de grasa con inflamación en el hígado. Esa grasa con inflamación al hígado puede evolucionar a su vez hacia progresar hacia una entidad que se llama la cirrosis hepática. Y peor aún, de cirrosis hepática se puede evolucionar a hepatocarcinoma. Todos, así no tengan los llamados signos de alarma, que son la pérdida de peso, la anemia, la dificultad para tragar. Esos pacientes mayores de 30 años que consulten por dolor epigástrico, o sea, por gastritis, que ya así lo llaman los pacientes, nosotros lo llamamos dispepsia. ¿Existe algún riesgo de toma continua de estos inhibidores de homeoprotones, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol? El Helicobacter te aumenta el riesgo de cáncer, te lo puede aumentar entre 2 y 6 veces. Jorge, hígado graso y alcohol. ¿Qué tanto impacta el alcohol en el pronóstico de la persona con hígado graso? Bueno, Jorge, y la gastritis crónica atrófica debe tener un seguimiento diferente a la gastritis crónica no atrófica. ¿Qué seguimiento le haces a este paciente con gastritis crónica atrófica con riesgo de cáncer gástrico? Y puede tener, sobre todo en hombres, si se consume a largo plazo, puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Entonces, no estamos utilizando la vitamina E como. Para el paciente, gastritis significa dolor en la boca del estómago. Para el patólogo significa inflamación cuando él mira al microscopio. Y para nosotros los clínicos, la mayoría de las gastritis crónicas son asintomáticas, no producen síntomas. Jorge, hablemos ahora de lo que actualmente conocemos como sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Si mi pareja tiene Helicobacter, yo podría tenerlo. ¿Quién necesita una colonoscopia? Los adenomas son muy importantes porque el 90% de los cánceres de colon se originan en adenomas. Entonces, cuando uno encuentra un adenoma en el colon, que se manifiesta como un pólipo. Bueno, Jorge, gracias por aceptar mi invitación para participar en este podcast sobre salud gastrointestinal enfocada en los pacientes mayores de 45 años con enfermedad cardiometabólica, diabetes, obesidad, prediabetes, dislipidemias, que son el núcleo de nuestros suscriptores. ¿Y quién mejor que tú, que eres un gastroenterólogo experto con muchos años de experiencia y de quien he aprendido mucho cuando interactuamos con los pacientes que tenemos en común? Gracias por participar, Jorge. No, gracias a ti, Barcha, por la invitación y por la oportunidad que me das de dirigirme a tus pacientes para aportar mi granito de arena para que ellos mejoren su salud y sean unas personas más vitales y felices. ¿Qué te parece, Jorge, si comenzamos con hígado graso? Pero antes de eso, hablemos del hígado. Del hígado. ¿Quién es el hígado? Las 500 funciones que cumple antes de comenzar a abordar la grasa en el hígado. Claro, el hígado es un órgano muy importante en el organismo porque cumple una serie de funciones fundamentales. Por ejemplo, una función muy importante que es la de la digestión de las grasas a través de la secreción de la bilis, la realiza el hígado.
Hay otras funciones muy importantes que son las funciones de detoxificación, de limpiar las toxinas y los medicamentos que nosotros ingerimos. También cumple otras funciones de síntesis de proteínas que son muy importantes para la inmunidad del organismo y para la realización de procesos enzimáticos a todo nivel en el organismo. Tiene otras funciones como la acumulación de energía y de nutrientes y de vitaminas que son muy importantes, y así un sinnúmero de otras funciones. ¿Cuándo hablamos realmente que hay grasa en el hígado? ¿Debe haber algún componente de grasa anormal en el hígado? Sí, normalmente debe existir menos del 5% de grasa en las células del hígado, en los hepatocitos. Cuando el radiólogo nos informa esteatosis hepáticas o hígado graso, nos está diciendo que es más del 5%. Sí, que hay más del 5%. Cuando él la puede detectar por la ecografía, ya la acumulación es anormal y es mayor del 5%. O sea, la ecografía tiene una muy buena exactitud para decirnos que hay acumulación anormal de grasa en el hígado. Y generalmente el informe lo obtenemos después de una ecografía de abdomen que pedimos generalmente por otras razones, no necesariamente porque estamos sospechando hígado graso. Pero ¿habría alguna indicación para sospechar hígado graso? Es decir, ¿hay algunos síntomas o hay un conglomerado de enfermedades en las cuales uno debería sospechar que esa persona tiene hígado graso? Por lo regular, el hígado graso no da síntomas. Es un hallazgo, como tú lo dices, incidental, pero uno lo tiene que sospechar en aquellas personas que tienen sobrepeso, que son obesas o que son diabéticas o que tienen problemas cardiometabólicos. En esas personas son en las que vamos a buscar hígado graso. La persona con prediabetes generalmente tiene también hígado graso. Sí, con bastante. Esta es una historia que se presenta con bastante frecuencia en nuestra práctica clínica. El paciente prediabético con sobrepeso, con dislipidemia, o sea, con elevación de los lípidos en la sangre, ya sea el colesterol o los triglicéridos, que llega a nuestra consulta con una ecografía que nos muestra hígado graso. La importancia del hígado graso radica en que un porcentaje de esos pacientes evolucionan hacia una enfermedad que se llama la esteatohepatitis, que la esteatohepatitis ya es la presencia de grasa con inflamación en el hígado. Esa grasa con inflamación al hígado puede evolucionar a su vez progresar hacia una entidad que se llama la cirrosis hepática. Y peor aún, de cirrosis hepática se puede evolucionar a hepatocarcinoma. Hoy en día estamos viendo que el hígado graso, la enfermedad grasa hepática, es una de las principales causas de cirrosis y de hepatocarcinoma en el mundo, y una de las razones principales por la cual los pacientes terminan en trasplante de hígado. De ahí la importancia que se le da hoy en día al hígado graso. Jorge, digamos que la persona tiene hígado graso, ¿qué examen inicial le solicitas para ver su funcionamiento hepático? ¿Cuál es el examen que te determina la benignidad, entre comillas, de esa grasa en el hígado versus la inflamación o la esteatopatitis de la que estás hablando? Sí, el primer examen que uno solicita es el perfil hepático del hígado, que incluye unos enzimas que se llaman las transaminasas. Las transaminasas son unas sustancias que los hepatocitos, o sea, las células hepáticas producen y que se elevan en la sangre cuando hay inflamación por esa grasa depositada. Uno pide dos transaminasas que se llaman la AST y la ALT por sus iniciales. Pide también un cuadro hemático para mirar las plaquetas. Pide otros exámenes adjuntos como colesterol, triglicéridos, perfil lipídico, glicemia, o sea, azúcar en la sangre, un examen que se llama la hemoglobina glicosilada y todos los exámenes metabólicos en general. Porque esta es una enfermedad que se asocia a un trastorno metabólico, de ahí el nombre que se le da hoy en día. Sí, esteatosis hepática secundario a trastornos metabólicos. Ahí es correcto. Que generalmente es obesidad, hipertensión, prediabetes, diabetes, dislipidemia. Exactamente. Jorge, y hablando de la esteatopatitis, es decir, lo que sigue después de la grasa de la esteatosis hepática, ¿cómo la determinas independiente de si tiene las transaminasas elevadas? ¿Hay algún síntoma característico para esta esteatohepatitis?
No hay un síntoma característico, usualmente no da síntomas. Uno la sospecha cuando tiene la persona con hígado graso detectado por ecografía y tiene las transaminasas elevadas. Entonces, la única manera con seguridad de saber si el paciente tiene esteatohepatitis sería sometiéndolo a una biopsia hepática, pero eso tiene unas indicaciones muy precisas. Y ahora vamos al caso contrario. La persona tiene las transaminasas elevadas que se le solicitaron por alguna razón en un examen de control. Digamos, tiene las transaminasas elevadas, pero no tenemos un hígado con grasa. ¿Qué otras cosas deben sospecharse diferente al hígado graso en ese caso? Hay muchas enfermedades que elevan las transaminasas. La primera causa son los medicamentos. Tenemos que hacer una historia clínica completa, preguntarle al paciente qué medicamentos está tomando, porque ellos pueden elevar las transaminasas. Las enfermedades crónicas, las hepatitis crónicas pueden elevar las transaminasas, ya sea la hepatitis B, la hepatitis C. Hay otras causas como el alcohol, hay que preguntarle al paciente qué cantidad de alcohol está ingiriendo, cuántas unidades de bebida por semana está tomando, y un sinnúmero de enfermedades por depósitos de hierro, depósitos de cobre, elevan las transaminasas. Fíjate, Jorge, las personas que generalmente tienen dislipidemia están tomando estatinas, y una de las preocupaciones de ellas es el hígado enfermo por efecto de estatina. ¿Qué tan frecuente es esto? ¿O las estatinas se asocian a hígado graso? Las estatinas no se asocian a hígado graso, pero sí pueden elevar ligeramente las transaminasas. Yo le explico a mis pacientes y les digo, mire, usted si tiene hígado graso, usted puede recibir estatinas, así tenga las transaminasas ligeramente elevadas, siempre y cuando no sobrepasen 3 veces el valor normal de las transaminasas. Pero por lo demás pueden recibir las estatinas y las necesitan, porque de hecho estos pacientes tienen dislipidemia asociada. Generalmente esas transaminasas, el valor máximo son 30. Se considera normal hasta 30 en los hombres y hasta 20 en las mujeres, 20 unidades internacionales. Y cuando dices que no sobrepasen 3 veces su valor máximo... O sea, hasta 90 en general. Si un paciente tiene enfermedad grasa hepática y tiene las transaminasas elevadas menos de 3 veces, puede recibir las estatinas. Tenemos este paciente con hígado graso y unas transaminasas normales. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué otras cosas les recomiendas como evaluación diagnóstica? Nosotros, cuando tenemos un paciente con hígado graso y transaminasas ya sean normales o elevadas, aparte de hacer una historia clínica completa, aplicamos una prueba que se llama la prueba FIB4, FIB4, que es una prueba que uno la hace con una fórmula que está en internet, donde tiene en cuenta la edad del paciente, tiene en cuenta las transaminasas, las plaquetas, y va a determinar, va a dar una cifra de FIB4. Si ese FIB4 está por debajo de 1.35, se le dice al paciente, se le tranquiliza que ese hígado graso, esa enfermedad grasa que tiene un buen pronóstico y que la probabilidad de que evolucione a esteatohepatitis y a cirrosis es muy baja. De hecho, la mayoría de los pacientes se comportan así. Entonces, esos pacientes requieren seguimiento una vez al año nada más. ¿Y ese seguimiento se hace con ecografía y transaminasas? Ese seguimiento se hace con ecografía, con transaminasas, y de todas formas se incentiva al paciente a que pierda peso. ¿Cuánto debería perder peso para que tú puedas decir, este paciente viene buen camino para perder esa grasa en el hígado? Se recomienda, el paciente no tiene que llegar a un peso ideal. Se le recomienda que pierda entre el 5 y el 7% de su peso si tiene hígado graso simple. Si tiene esteatohepatitis se le recomienda que pierda más, hasta entre un 7 y un 10% del peso. Eso en un lapso de 6 meses es la recomendación. Y se le hace un seguimiento de las transaminasas. También las transaminasas deberían normalizarse en ese lapso. ¿Estás viendo adolescentes con hígado graso? No veo adolescentes, veo adultos. Ocasionalmente me llega, pero hemos visto, o lo que se refiere en la literatura, es que es una enfermedad que se está presentando cada día con mayor frecuencia, aún en niños. Y en aquel paciente que tiene hígado graso persistente con transaminasas persistentemente elevadas, ¿hay algún plan para él?
Sí, ese paciente hay que ponerle la mayor atención posible porque si ese paciente no cumple las metas de pérdida de peso y las transaminasas no se normalizan, hay que recurrir, si por ejemplo si es un paciente diabético, hay medicamentos que ayudan a tener una pérdida de peso adicional. Hoy en día están de moda los análogos de una de la GLP-1, que es una hormona que el organismo produce y que ayuda a perder peso cuando se estimula de esa forma. Jorge, y estos pacientes que tienen hígado graso y además tienen otra condición cardiovascular, digamos enfermedad coronaria o tienen insuficiencia cardíaca, ¿hay más riesgo con ellos que con la persona con hígado graso sin enfermedad cardiometabólica? Sí, indudablemente hay mayor riesgo, claro. Y en el paciente delgado, vemos a veces, bueno, no con tanta frecuencia, pero vemos al paciente delgado con hígado graso. ¿Uno que debe sospechar allí? En los pacientes delgados se presenta la enfermedad grasa hepática asociada a disfunción metabólica, que es como se llama hoy en día. Se presenta mucho menos frecuentemente que en el paciente obeso, mientras los obesos o los que tienen sobrepeso hasta un 30% pueden tener enfermedad grasa hepática, solamente el 3% de las personas delgadas lo pueden presentar. Y en esos pacientes la meta no sería perder peso, pero sí hacer ejercicio, de todas maneras. Ahora que hablas de ejercicio, ¿hay algún ejercicio específico para ellos? El ejercicio recomendado es un ejercicio moderado que se debe realizar al menos 150 minutos por semana. Puede ser un ejercicio aeróbico o un ejercicio isométrico con pesas, que ambos ejercicios son útiles para alcanzar las metas. Cuando hablas del ejercicio aeróbico, ¿es una simple caminata, un paso rápido? Se recomienda hacer un ejercicio moderado, se considera ejercicio moderado aquel que se hace en zona 2. Zona 2 significa que el paciente puede caminar o trotar o caminar a un ritmo, a un paso acelerado y hablar con una persona al mismo tiempo sin ahogarse, sin fatigarse. Eso se llama zona 2. Se puede hacer ejercicio intenso, que es un ejercicio que ya casi llega a la zona 1, donde la persona no puede hablar en ese momento, pero se recomienda menos tiempo por semana, 75 minutos nada más, a diferencia del ejercicio moderado que se recomiendan 150 minutos semanales en segmentos no menores a 30 minutos. Puede ser 5 veces por semana o 3 veces por semana, 50 minutos o 5 veces de a 30 minutos. Jorge, hígado graso y alcohol. ¿Qué tanto impacta el alcohol en el pronóstico de la persona con hígado graso? Lo impacta bastante y la principal y una de las primeras recomendaciones que uno debe hacerle a la persona con enfermedad grasa hepática asociada a disfunción metabólica es que restrinja el consumo de alcohol. Se recomienda que la persona no ingiera, que tenga un consumo de moderado a escaso, porque se considera un consumo pesado o alto más de 2 bebidas diarias, o sea 14 unidades de bebida por semana. Eso sería un consumo alto. Una unidad es una cerveza, por ejemplo. Una unidad es una cerveza, una onza de whisky o una copa de vino. Eso sería una unidad. Pero alguien podría pensar que todas esas unidades se pueden tomar en una sola tanda y eso sería prácticamente una embriaguez. Si son en una sola tanda no deben sobrepasar 4 unidades diarias. Pero si son repartidas en la semana, no más de 14 por semana. Digamos que este paciente con hígado graso no bajó de peso, sigue consumiendo alcohol. El siguiente paso es la esteatopatitis, de la que hablaste ahorita. ¿Cómo haces el proceso diagnóstico siguiente para descartar que la fibrosis ha avanzado o que está llegando a cirrosis? Bueno, tenemos un método que se llama la elastografía, que es un instrumento, un dispositivo que se inventó en Europa copiando de lo que hacían los fabricantes de quesos, que utilizaban este aparato para medir la dureza
de los quesos para saber cuándo estaban maduros o no. Entonces eso se extrapoló a la medicina y se le aplica al hígado. Ese aparato con unas ondas de choque, unas vibraciones, nos va a decir qué tanta fibrosis puede tener ese hígado y qué tanta acumulación de grasa puede tener. Eso se llama elastografía. El nombre comercial es FibroScan. Y el hígado generalmente es blando, es sí, un gelatinoso. Sí. El fibroso tiene un aspecto como qué. El fibroso es un hígado duro que las ondas de choque que uno les envía las rebota rápidamente y eso nos da una resistencia que se mide en unas unidades y eso nos permite saber cuándo el hígado está duro, o cuándo está normal o cuándo está blando. ¿El hígado fibroso tiene necesariamente las transaminasas elevadas? Puede no tenerlas, pero la mayoría de las veces sí tiene algún grado de elevación. Y cuando eso sucede hay que hacer perder de peso urgentemente al paciente. A veces toca hacer interconsulta con cirugía bariátrica para obtener la meta de pérdida de peso de esos pacientes. Ahorita hablaste de las plaquetas. ¿Por qué las plaquetas son importantes en el proceso diagnóstico de hígado graso? Porque en la medida en que el hígado se va endureciendo, se va afectando y se provoca una resistencia al paso de la sangre por el hígado y las plaquetas se van acumulando en un órgano que se llama el vaso, que queda al otro extremo del hígado, en el abdomen, y empieza el vaso a secuestrar esas plaquetas y disminuyen. Entonces es un indicador de que ya hay aumento de la presión en el hígado por dureza, por resistencia, y se empiezan a acumular y a bajar las plaquetas. Es un inicio de cirrosis. Pero ¿están por debajo del valor normal o sencillamente están cercanos o bajan de acuerdo a como estuvieron hace un año, por ejemplo? Se pueden disminuir, acercarse al valor normal, y cuando uno aplica la fórmula del FIT4 empieza a subir el FIT4. Entre más se acerca a lo normal o bajen por debajo de lo normal, el FIT4 nos va a dar más alto. Entonces es un indicador ya de fibrosis hepática. ¿Hay algunos otros signos de inflamación del hígado que tú puedas determinar en piel, en estado general de la salud del paciente? Algunos signos. Por lo regular, el hígado graso no da síntomas. Cuando ya la enfermedad está muy avanzada y hay cirrosis, en la piel puede haber cambios, ya son síntomas muy avanzados. Puede haber coloración amarilla de la piel, lo que se denomina ictericia. Puede haber cambios en la piel porque el hígado produce y metaboliza una serie de hormonas como los estrógenos. Entonces la persona empieza a perder el vello. Sí puede haber cambios, pero son cambios muy tardíos y ya de mal pronóstico. No sé si te has dado cuenta, en internet circulan jugos maravillosos para perder la grasa en el hígado. Frutas maravillosas. ¿Tiene algo de valor estas recomendaciones? De evidencia científica. No creo que haya un jugo o una fruta maravillosa que nos permita perder la grasa acumulada en el hígado. Lo que existen son frutas que tienen buen índice glicémico y que se recomiendan consumir en los pacientes prediabéticos que usualmente también tienen hígado graso. Entonces hay frutas que tienen buen índice glicémico como los arándanos, las fresas, que yo les recomiendo a mis pacientes que las pueden consumir, la naranja, el limón, pero hay otras que tienen un índice glicémico muy alto como la sandía, el banano, todos los alimentos rojos, las uvas rojas, las manzanas rojas, esas no se deberían. ¿Las personas con hígado graso tienen algún tipo de restricción en el consumo o en la toma de medicamentos? ¿Hay algunos medicamentos que podrían influir negativamente en la recuperación del hígado? Hay medicamentos que producen e inducen hígado graso. Son, por ejemplo, en los pacientes con cáncer de mama, hay una quimioterapia que se llama el tamoxifeno, que produce acumulación de grasa en el hígado. Entonces, en esos pacientes habría que sopesar riesgo versus beneficio. No es que no lo puedan consumir, porque lo necesitan, porque es más grave el cáncer de mama que el mismo hígado graso. Hay otros medicamentos como las tetraciclinas, que también pueden producir acumulación de grasa en el hígado. En general,
Todos los medicamentos deberían tener una prescripción médica y usarse con precaución, porque ya de por sí el hígado está enfermo y el hígado cumple una función que es detoxificar el organismo de los medicamentos que recibimos. Ahora que la vitamina E, que también la hemos visto como prescrita para la persona con hígado graso. Hubo unos estudios iniciales, sobre todo en pacientes diabéticos, donde la vitamina E tenía utilidad, pero en las últimas guías, por lo menos en una publicación que se llama Up to Date, que nosotros los médicos y los hepatólogos consultan mucho, no la mencionan mucho, parece que no tiene mucha utilidad y puede tener, sobre todo en hombres, si se consume a largo plazo, puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Entonces, no estamos utilizando la vitamina E como... Ahora vayamos al tema de la esteatopatitis ya llegando a cirrosis. ¿Cuándo podrías sospechar que el paciente está entrando en cirrosis? Como habíamos comentado anteriormente, a través del examen que mide la dureza del hígado, el elastograma o la elastografía, el FibroScan, a través de los hallazgos en las plaquetas, en la albúmina, en otra serie de indicadores metabólicos, a través de las imágenes también, de la resonancia o de la misma ecografía, aunque son cambios muy tardíos, se pueden ver ya cambios de nodularidad en el hígado que nos indiquen que ya el paciente está evolucionando una cirrosis, y también con la biopsia hepática. ¿Y hay forma de pasar de cirrosis a nuevamente esteatopatitis y de esteatopatitis a hígado graso? Es decir, ¿hay una reversión de la enfermedad después de haber llegado a cirrosis? No hay una reversión completa. Cuando ya está establecida la cirrosis, eso ya no tiene reversa. Lo que puede regresar es la inflamación y la grasa, esa sí puede regresar. ¿Qué porcentaje de pacientes con hígado graso llegan a cirrosis? Bueno, es una pregunta muy interesante. De un universo de 100 pacientes con enfermedad grasa hepática, según los estudios, se calcula que entre el 20 y el 30% evoluciona a esteatohepatitis. O sea, tenemos 100 pacientes con hígado graso, 20 a 30 van a terminar en esteatohepatitis. Ahora, de esos 20 o 30 que tienen esteatohepatitis, a su vez, entre un 20 y un 30 pueden llegar a cirrosis. O sea, estamos hablando de la cifra inicial de 100 pacientes, entre 4 y 10 pacientes podrían llegar a cirrosis. Y de esos que llegan a cirrosis, 1 de cada 1000 a hepatocarcinoma. De ahí la importancia de esta condición clínica. Aparte de los exámenes de transaminasas, hablaste de la búsqueda de infecciones en el hígado, hepatitis B, hepatitis C. ¿La hepatitis A también puede producir una esteatopatitis? No, la hepatitis A es una enfermedad aguda, o sea, nunca evolucionan a una enfermedad crónica. Las que dañan el hígado son las hepatitis crónicas, que pueden llevar y confundirse con el hígado graso. La hepatitis A produce una hepatitis aguda. Ahora, en el paciente con enfermedad grasa hepática, enfermo del hígado, se recomienda que sea vacunado contra la hepatitis A si no tiene anticuerpos. Aquí en Colombia no es usual porque la mayoría de nosotros tenemos anticuerpos contra la hepatitis A, pero uno le pide una prueba de inmunoglobulina para ver si estuvo en contacto con la hepatitis. Si es negativa, se debe vacunar ese paciente contra hepatitis A. Y si no tiene anticuerpos contra hepatitis B, también se debe vacunar. Ahora que estábamos hablando de infecciones en el hígado, hay una infección que no necesariamente está en el hígado, sino que está en el estómago, el Helicobacter pylori. Este bicho generalmente está generando una sospecha de gastritis. Las personas tienen sensación de ardor, molestia en la parte superior del abdomen y dicen, tengo Helicobacter pylori. Doctor, ¿qué debo hacer? ¿Qué les recomiendas a estos pacientes? Bueno, el Helicobacter pylori es una bacteria que solamente vive en el estómago de los seres humanos. De pronto se ha identificado en otras especies, pero solamente en los humanos, y es el principal causante de gastritis crónica. Él puede producir una gastritis aguda cuando se entra en contacto con él por primera vez, pero usualmente pasa desapercibida. Es el principal causante en el 99%
98% de los casos de gastritis crónica. Ahora, una cosa es lo que el paciente entiende como gastritis, otra cosa es lo que entiende el patólogo y otra cosa es la que entendemos los médicos. Para el paciente, gastritis significa dolor en la boca del estómago. Para el patólogo significa inflamación cuando él mira al microscopio. Y para nosotros los clínicos, la mayoría de las gastritis crónicas son asintomáticas, no producen síntomas. Nosotros llamamos a lo que el paciente llama gastritis, nosotros lo llamamos dispepsia, que es cuando hay dolor. Ahora, ¿cuándo se descubre el helicobacter? El helicobacter se descubre cuando el paciente consulta por dolor epigástrico, o sea, por dispepsia, que es lo que llamamos nosotros. Ellos lo llaman gastritis. Pero la inmensa mayoría de pacientes que tienen helicobacter, gastritis crónica, no tienen síntomas. Andan por la calle con la infección sin sentirla. Solamente se descubre cuando ellos consultan por dolor en lo que llamamos tradicionalmente la boca del estómago, el epigastrio. Es decir, una persona tiene gastritis crónica, pero no necesariamente tiene ardor o dolor. Correcto. Y esa gastritis crónica solamente es un diagnóstico patológico, un diagnóstico que ve el patólogo. Se ve en la patología y se ve en la endoscopia. ¿Cuándo sospechas que una dispepsia, la sintomatología que refiere el paciente de ardor epigástrico, está asociado a Helicobacter pylori? ¿Cuándo lo sospecho? Sin haber hecho el diagnóstico endoscópico, sin haber encontrado aún el Helicobacter pylori. Es decir, ¿existe una sintomatología especial característica del Helicobacter pylori? No hay una sintomatología característica y de hecho la infección por Helicobacter es una infección asintomática que no produce síntomas. No existe nada característico. Es decir, tú podrías tener Helicobacter pylori en este momento sin síntomas. Sin síntomas. Y yo podría tener dispepsia, la sensación de molestia en el estómago, sin Helicobacter pylori. Pero la mayoría de las veces hay Helicobacter. ¿Cuál es la indicación para hacer un estudio endoscópico para buscar Helicobacter pylori en el estómago? Bueno, las indicaciones para hacer endoscopia en un adulto para buscar Helicobacter pylori son las que tienen que ver con el riesgo de que además de la gastritis haya alguna otra patología más grave. En general se recomienda en Colombia, que es un país con una incidencia de cáncer gástrico alta con respecto a los demás países del mundo, que aquellas personas mayores de 30 o 35 años con síntomas de dolor deberían ir a endoscopia todos, así no tengan los llamados signos de alarma, que son la pérdida de peso, la anemia, la dificultad para tragar. Esos pacientes mayores de 30 años que consulten por dolor epigástrico, o sea, por gastritis, que ya así lo llaman los pacientes, nosotros lo llamamos dispepsia, deben ir a endoscopia todos. En los menores de 30 no es la conducta inicial hacerlo, sino hay factores de riesgo, pero si ya consultan persistentemente por el mismo dolor, también les hacemos endoscopia. Cuando tú hablas de factores de riesgo, ¿te refieres a pérdida de peso, a la anemia, sangre en heces? Correcto. Bueno, y tienes una endoscopia normal en esta persona mayor de 40 años, pero ella al cabo de 2 años nuevamente tiene los mismos síntomas. ¿Se le hace o se le solicita nuevamente una endoscopia? Depende de los hallazgos iniciales. Si en la endoscopia inicial todo estaba perfecto, no había atrofia gástrica, metaplasia, incluso no había Helicobacter, y consulta nuevamente en un lapso corto, probablemente no necesitaría la endoscopia, necesitaría solamente tratamiento médico. Volvamos nuevamente al Helicobacter pylori y lo vuelvo a él porque el 90% o más de los pacientes con cáncer han tenido Helicobacter pylori. ¿Por qué esto? ¿Por qué el Helicobacter pylori está relacionado con el cáncer gástrico? Correcto. El Helicobacter se considera hoy en día el causante del 70% de los cánceres gástricos que hay en el mundo. Hay un 30% de cánceres gástricos que no se producen por Helicobacter, sino que se llega a ellos a través de otra vía, que es una enfermedad que se llama la gastritis
autoinmune, gastritis atrófica autoinmune. Obviamente el Helicobacter no es el único factor, es el principal. Tiene que haber una serie de factores ambientales en la dieta, en la alimentación de la persona y genéticos que favorecen la aparición del cáncer. Pero en general se considera que el Helicobacter produce el 70% de los cánceres de estómago. Pero si yo tengo Helicobacter pylori, ¿voy a llegar a cáncer gástrico? La mayoría de las veces no. El Helicobacter te aumenta el riesgo de cáncer, te lo puede aumentar entre 2 y 6 veces, según los estudios, los metaanálisis, los estudios epidemiológicos. Si tú tienes Helicobacter en tu estómago, tienes un riesgo hasta 6 veces mayor que una persona que no lo tiene de desarrollar cáncer de estómago. Es decir, si yo lo De ahí encuentro, la importancia. si yo lo encuentro, debo eliminarlo. ¿Bicho encontrado o bicho eliminado? Esa es la tendencia hoy en día. Esa es la tendencia hoy en día y es lo que se acepta de erradicar el Helicobacter pylori. ¿Cuándo me infecto con Helicobacter pylori? ¿En qué momento de la vida es lo más usual que encuentres la infección? La infección usualmente se adquiere en la infancia, en el contacto íntimo que hay entre madre e hijo. Es una transmisión que se hace que se denomina fecal oral, o sea, a través de la materia fecal. O sea, que la madre, cuando está alimentando al niño, de alguna forma contamina su pezón, sus manos, al darle el alimento, y con pequeñas cantidades de materia fecal, y el niño ingiere eso y ahí adquiere la infección. Hay otras formas de transmisión. Se ha logrado cultivar el Helicobacter en las encías, que el beso podría ser una forma de transmisión. En Perú, en algunas comunidades encontraron Helicobacter en el agua. Las aguas maltratadas pueden estar contaminadas con Helicobacter, con heces que tengan Helicobacter. También se ha considerado la transmisión a través de vectores, de las moscas, que se asientan en las comidas y pueden contaminar el alimento. Si mi pareja tiene Helicobacter, ¿yo podría tenerlo? Sí, claro, indudablemente lo puede tener. Incluso en parejas sexuales permanentes, entre las personas que tienen relaciones sexuales permanentes, que tienen contacto íntimo, es más frecuente el Helicobacter que en los que no lo tienen. Y también se puede transmitir, como te comenté anteriormente, a través del beso. Cuando tú haces una endoscopia y haces un test durante la endoscopia y detectas Helicobacter pylori, cuéntanos cómo es ese test durante la endoscopia y qué diferencia hay entre la búsqueda de Helicobacter pylori a través del test por la endoscopia y el realizado por el test de aliento. El test que nosotros utilizamos en la endoscopia, que es tomar una pequeña muestra de tejido con unas pinzas, sacar un pedacito de tejido, introducirlo en un tubito con un reactivo, se llama prueba de ureasa rápida. Esa prueba es buena, tiene buena sensibilidad, alrededor del 70%, pero no es tan buena como la de aliento. La prueba de aliento es una excelente prueba que detecta el 98% de las veces el Helicobacter, mientras que la prueba que hacemos en la muestra de biopsia que tomamos en la unidad de endoscopia llega apenas al 70%. Hoy en día no la estamos realizando casi, estamos haciendo biopsias que tienen la misma exactitud diagnóstica que la prueba de aliento, la biopsia. ¿Siempre haces una biopsia cuando haces endoscopia? Sí. ¿Es mandatorio? A todos los pacientes les estamos haciendo biopsia. ¿Por qué eso? Hay excepciones. Hay excepciones. ¿Por qué eso, Jorge? Porque nos brinda más información, porque no hay una correlación exacta entre lo que uno aprecia al ojo y lo que se puede ver en patología, en el tejido. Muchas veces uno no ve la gastritis y el patólogo nos la informa. A veces uno no ve cambios que se asocian al Helicobacter y está el Helicobacter. Entonces la biopsia nos amplía la información. Podemos extraer a través de ese examen, sacarle el mayor provecho posible con la biopsia. Y en el caso que encuentres una, entre comillas, gastritis, sospechas una gastritis durante la endoscopia, ves el estómago inflamado, ¿qué tanto se
correlaciona con el Helicobacter en ese punto donde vistes el hígado, el estómago inflamado? Hay unos cambios más o menos típicos del Helicobacter, que es ver la mucosa así como un empedrado, como una mazorquita, como una mazorca de maíz. Hay otros cambios como unas picaduras que parecen de pulgas. Eso a veces también unas llaguitas que se llaman erosiones. Son cambios que sugieren que esté presente la infección por el Helicobacter. ¿El Helicobacter no está en todo el estómago? No, él tiende a ubicarse en la salida del estómago. Pero cuando el estómago ya se va, de tanta inflamación, se va atrofiando, él trata de irse a la parte más alta del estómago, como hacia el cuerpo del estómago. Por eso las biopsias que hacen en las tres... Exactamente, hacemos biopsias en la parte final que se llama antro, en la parte media que se llama la incisura y en la parte más de arriba o proximal del estómago que se llama el cuerpo del estómago. Cuando el patólogo nos informa que hay gastritis crónica, hay dos ramas, gastritis crónica atrófica y gastritis crónica no atrófica. ¿Por qué es importante esta diferenciación? Es muy importante porque cuando hay gastritis atrófica, el riesgo de cáncer se aumenta aún más. O sea, anteriormente habíamos hablado que cuando una persona tiene Helicobacter sin gastritis atrófica, el riesgo va entre 2 y 6 veces. Cuando hay atrofia, el riesgo se incrementa. ¿Qué es atrofia? ¿Qué es la atrofia? La atrofia es el adelgazamiento de la mucosa, que es la capa de adentro del estómago. Eso de tanto haber estado inflamado, se va adelgazando, se van perdiendo las glándulas y eso se llama atrofia. Bueno, Jorge, y la gastritis crónica atrófica debe tener un seguimiento diferente a la gastritis crónica no atrófica. ¿Qué seguimiento le haces a este paciente con gastritis crónica atrófica con riesgo de cáncer gástrico? Exacto. Al tener atrofia, eso usualmente se acompaña de unos cambios que se llaman metaplasia. Meta, que viene del griego meta, más allá de, plasia, crecimiento de células. O sea, son unas células que crecen y que aparecen en el estómago y que no deberían estar ahí, se llama metaplasia. Entonces, cuando hay atrofia y metaplasia, se incrementa todavía más el riesgo de cáncer. Entonces, dependiendo de qué tan extensa sea la atrofia y la metaplasia, así debe ser el seguimiento del paciente. Entonces, para eso hemos establecido un riesgo cuando hacemos la endoscopia y al tomar las 3 biopsias que tú decías, la del antro, la de la parte media y la del cuerpo, vemos qué tan extensa está la atrofia y la metaplasia y dependiendo de eso establecemos un riesgo en una clasificación que va de 1 a 4 y el que tiene grado 4, ese paciente debería ir a una vigilancia endoscópica más cercana que usualmente es cada año. Pero el que tiene grado 0 o grado 1 ya se puede vigilar cada 5 años. O sea, entre 1 y 5 años va a ser la vigilancia del paciente dependiendo del grado de atrofia y de metaplasia que tenga. Y puede ir revirtiendo. Puede revertir algo, pero por lo general no desaparece. O sea, cuando uno tiene un paciente con atrofia y metaplasia en el estómago y le radica el Helicobacter, están descritos casos de regresión, pero no de desaparición de la atrofia ni de la metaplasia. Usualmente estos pacientes han recibido tratamiento con esomeprazol, omeprazol, inhibidores de la bomba de protones. ¿Deben seguirlos tomando permanentemente? No. Los pacientes con dispepsia o con gastritis deben recibir el inhibidor de bomba por el tiempo que sea necesario hasta que desaparezcan los síntomas, pero no deben recibirlo permanentemente. Tenemos pacientes que lo están tomando desde que tienen 30 años, ya tienen 50. Lo que pasa es que usualmente el paciente con gastritis, con dispepsia, ella no va sola, va acompañada de una enfermedad que se llama la enfermedad por reflujo, del reflujo. Entonces, el paciente puede que mejore de su gastritis y de su dispepsia, pero tiene síntomas de reflujo y usualmente tiene que tomar el inhibidor de bomba, o sea, el omeprazol, para eso. Entonces, pero no debe recibirlo por la gastritis, sino por su enfermedad por reflujo. ¿Existe algún riesgo de toma continua de estos inhibidores de bomba de protones, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol? Por lo regular son medicamentos seguros. Si ustedes los pacientes van a ver en la literatura, en la prensa, en las revistas, en internet, que
que el inhibidor de bomba de protones, o sea, el medicamento que bloquea el ácido, puede producir osteoporosis, puede producir problemas cardiovasculares, pero no hay una causalidad, hay asociación que es diferente a causalidad. Lo único que sí puede producir es aumentar el riesgo de infecciones intestinales, puede producir las personas que son sensibles al medicamento, puede producir un daño renal que se llama nefritis intersticial, pero son casos muy, muy raros. Por lo regular son medicamentos seguros. Ahora, eso no quiere decir que uno tenga que recibirlos y tomarlos permanentemente. Si no están indicados, uno debe tratar de decirle al paciente que no los tome. Jorge, volvamos otra vez al Helicobacter pylori. ¿Qué haces tú con un Helicobacter pylori informado? Con un Helicobacter pylori informado... por primera vez. Por primera vez, yo lo erradico por lo regular. O sea, hay unas indicaciones precisas, absolutas, que nos dicen que uno debe erradicarlo, que son los pacientes que tienen úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal, los pacientes con linfoma gástrico, un tipo de linfoma que se llama linfoma MALT, los pacientes con gastritis o dispepsia, a ellos se les debe erradicar el Helicobacter. Ahora, si el paciente tiene atrofia y metaplasia, con mayor razón. ¿Cuál es la primera pregunta que le hago a un paciente que le voy a erradicar el Helicobacter? Primero, si es alérgico a uno de los medicamentos que ha recibido y si los ha recibido anteriormente, para yo poder armar el esquema de tratamiento para esta bacteria. Que generalmente son 3 o 4 medicamentos. Que generalmente son 3 o 4 medicamentos porque la bacteria no es fácil de erradicar. Jorge, ¿por qué debes dar inhibidores de la bomba de protones, esomeprazol, omeprazol, pantoprazol, durante el tiempo en el que el Helicobacter pylori se está tratando? Porque el inhibidor de bomba de protones, llámese lansoprazol o esomeprazol o omeprazol, disminuye la acidez del estómago y favorece la penetración de los medicamentos a los sitios donde está la bacteria escondida. Es decir, el Helicobacter se reproduce más en un medio menos ácido, es decir, un medio más alcalino. El Helicobacter vive en el estómago escondido, debajo de una capa de moco que el estómago produce. Él se esconde ahí de la acción del ácido. Pero el inhibidor de la bomba de protones, el omeprazol, lo que hace es que al bajar la acidez del estómago favorece la actividad de los antibióticos para erradicar la bacteria. Pero tomar inhibidor de bomba de protones no necesariamente, tomar inhibidor de bomba de protones aisladamente sin antibiótico no necesariamente erradica el Helicobacter pylori. No lo erradica, para nada. Disminuye la población, pero no lo erradica. Y los antiinflamatorios que usualmente toma el paciente por dolor crónico o por algún dolor agudo, ¿puede predisponer a mayor Helicobacter pylori o producir mayor molestia digestiva? Pueden producir, aumentar el riesgo de úlcera, de enfermedad ulcerosa. Cuando tú tienes una inflamación por Helicobacter y tomas antiinflamatorios, el riesgo de que desarrolles úlcera gástrica o duodenal se incrementa bastante. Tanto que la recomendación es que paciente que vaya a recibir antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo los pacientes reumatológicos, y tienen Helicobacter en su estómago, se erradique el Helicobacter para disminuir ese riesgo. O sea, que todo paciente con enfermedad reumática que tome antiinflamatorios debería necesariamente hacer una búsqueda de la inflamación por Helicobacter y tratar de erradicarlo. Jorge, vemos que los antibióticos tomados de manera frecuente o indiscriminada podrían generar resistencia al tratamiento para el Helicobacter pylori. Indudablemente, y eso es uno de los principales problemas que tenemos hoy en día. Por ejemplo, en Colombia, la resistencia al metronidazol, que es un medicamento que lo toma la población indiscriminadamente para las amibiasis, entre comillas, para cualquier diarrea, la resistencia está alrededor del 80-90%, tanto que no lo estamos utilizando para erradicar el Helicobacter. Hay otro antibiótico que es la claritromicina, por ejemplo, que se está formulando discriminadamente para cualquier proceso infeccioso respiratorio de las vías aéreas superiores, y en la cual en Colombia ya hay unas tasas de resistencia altas, hasta el 30-35%. ¿Qué tanto se erradica el Helicobacter pylori realmente?
Bueno, las tasas de erradicación oscilan entre un 80 y un 90%, más o menos con el primer tratamiento. Eh, claro que a veces eso depende de la resistencia que tenga la bacteria, la resistencia natural. Hay unas cepas que son más resistentes que otras. Normalmente se hace un test de aliento para búsqueda de Helicobacter pylori a los 30 días de haber terminado el tratamiento. ¿Qué condiciones debe tener esta persona durante esos 30 días para que esa prueba no se altere? No debe ingerir antibióticos y no debe tomar los llamados inhibidores de bomba, o sea, el omeprazol o el lansoprazol. Una vez tienes la prueba del test de aliento y salió nuevamente positiva para el Helicobacter pylori, ¿qué sigue? Si sale nuevamente positiva, se hace lo que se llama un retratamiento con un esquema que nosotros llamamos de segunda línea, que usualmente incluye 4 medicamentos, ya no 3, sino 4 medicamentos. Y si este paciente se le erradicó el Helicobacter pylori por la prueba de los 30 días, ¿cuándo vuelves a hacer un test de aliento para verificar que no se reinfectó? Porque deberíamos sospechar que en la casa de él o en su medio donde se desenvuelve debe haber gente con Helicobacter pylori. Las tasas de reinfección después de erradicación son bajas y por lo regular no estamos haciendo pruebas de aliento ni búsqueda activa del Helicobacter nuevamente. Las tasas de reinfección oscilan entre 2% por año aproximadamente. Nosotros hicimos un estudio en población militar, en el hospital militar, y encontramos unas tasas de reinfección del 4% por año, más o menos, pero son bajas. En general, yo no les recomiendo a mis pacientes que se hagan nuevamente una prueba para investigar el Helicobacter. ¿Hay algún alimento, alguna bebida, alguna vitamina que te ayude a prevenir nuevamente el Helicobacter pylori? Oímos mucho del vinagre de manzana, de los alimentos ácidos. No lo conozco, no tienen evidencia científica, pero bueno, la evidencia, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, como dicen tradicionalmente los epidemiólogos, pero no tienen evidencia científica. Jorge, hablemos ahora de lo que actualmente conocemos como sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Es un tema de actualidad. Cada día los pacientes a través de la internet se informan y conocen de esta entidad. Viene del inglés, son las siglas en el inglés de Small Intestinal Bowel Overgrowth, o sea, crecimiento o sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Indica que hay una excesiva proliferación de bacterias en el intestino delgado y en el colon. Hay muchas causas para que eso así ocurra. ¿Y cuáles son los síntomas particulares de este sobrecrecimiento? Los síntomas son muy inespecíficos. Son distensión abdominal, flatulencia, aumento del gas, incluso diarrea. Son los síntomas más comunes. ¿Y cómo podrías diferenciarlo entre un SIBO y un síndrome de intestino irritable? Que da más o menos síntomas. No hay forma de diferenciarlo. Se tiene que tener una sospecha clínica y una confirmación con unas pruebas que se llaman pruebas de aliento para hacer el diagnóstico. ¿Qué buscas ahí específicamente? En las pruebas de aliento se le da al paciente una sustancia que puede ser la glucosa o hay otras, la lactulosa, en donde el paciente las ingiere y a la media hora y cada hora durante varias horas se le hace soplar en un aparatico que mide por un espectrómetro la cantidad de hidrógeno que la persona exhala y eso nos va a decir si hay sobrecrecimiento de bacterias, porque las bacterias toman la sustancia que uno le da al paciente, la descomponen y se vuelve hidrógeno que se exhala en el aliento. Entonces, si el hidrógeno está aumentado, quiere decir que hay excesiva cantidad de bacterias. Esa es una prueba que se usa en la clínica para hacer el diagnóstico. ¿Y no podría haber síndrome de intestino irritable y también SIBO? Sí, claro, con frecuencia lo hay.
Se calcula que hasta un 40% de los pacientes, sobre todo los que sufren de diarreas, pueden tener SIBO o sobrecrecimiento bacteriano. Y lo que vemos, Jorge, es que lo que hacemos es darle antibióticos, o eso es lo que antibióticos que actúan sobre la luz intestinal para disminuir esa sobrepoblación. Pero finalmente queda uno con la sospecha de qué produjo ese sobrecrecimiento. Tú eliminas las bacterias, pero no sabes por qué se generaron ese sobrecrecimiento. No se conoce, pero hay unos factores que pueden influir, por ejemplo, que la motilidad, o sea, los movimientos intestinales del intestino delgado estén alterados, que en ese intestino haya alteraciones anatómicas, a veces unas bolsitas que se forman que se llaman divertículos en el intestino pueden producir sobrecrecimiento bacteriano. Y hay un sinnúmero de enfermedades que lo pueden dar. En el colon irritable no se sabe por qué se presenta. El colon irritable probablemente es una disbiosis intestinal, es un desequilibrio de la microbiota intestinal que produce crecimiento de un grupo de bacterias y decrecimiento de otro grupo. Entonces las bacterias productoras de gas crecen más y son las que dan los síntomas. Y en ese caso, ¿cómo intervienes para establecer un patrón de alimentación y recomponer la flora intestinal? Los alimentos actúan como prebióticos, o sea, las bacterias se alimentan de lo que uno se alimenta. Entonces, si uno da una dieta determinada, uno altera la composición de la flora intestinal, de la microbiota intestinal. Entonces, en intestino irritable estamos utilizando una dieta que se llama la dieta de los FODMAPs, FODMAPs, es un acrónimo que proviene del inglés, que quiere decir fructo, oligo, disacáridos y polioles. Entonces, si uno al paciente le restringe esos azúcares, va a alterar la flora intestinal productora de gas y van a mejorar los síntomas del paciente. Esas bacterias las bacterias productoras de gas empiezan a disminuir, desaparecen. Disminuyen, no desaparecen, o sea, el objetivo no es llevar al paciente a cero gas intestinal, eso es imposible, pero sí disminuyen bastante y la probabilidad de que el gas mejore es hasta de un 80%. Con el plan de dieta. Con esa dieta. El inconveniente de la dieta FODMAPs es que es una dieta que a largo plazo es muy difícil de seguir y que puede tener problemas en la nutrición del paciente. ¿Estos pacientes tienen que tomar algún tipo de probióticos? Bueno, la evidencia, los probióticos son bacterias u hongos que se dan en unas cantidades determinadas, en unas cápsulas, y que el paciente ingiere y cuyo objetivo, cuya plausibilidad biológica es equilibrar la flora intestinal, ¿sí? Con ese fin se diseñaron y existe una multitud de probióticos en el mercado con distintos tipos de bacterias, con diferentes cantidades. Hay mucha heterogeneidad. Eso hace difícil evaluar la utilidad de los probióticos en los estudios clínicos, pero en general se acepta que los resultados con probióticos son entre moderados a leves, no son unos excelentes resultados. En mi práctica yo los utilizo en casos muy seleccionados de pacientes que ya no mejoran con ninguna intervención dietaria, farmacológica o clínica. Jorge, y uno tiene SIBO, tiene sobrecrecimiento bacteriano. ¿Esos probióticos no podrían aumentar más la flora intestinal, pues generar más problemas por el aumento excesivo de bacterias? No, en general los probióticos no tienen efectos secundarios así grandes. Pero si ya tú tienes un sobrecrecimiento bacteriano y das más bacterias. Uno trata el sobrecrecimiento y puede dar los probióticos concomitante o después del uso del antibiótico. En las diarreas causadas por sobrecrecimiento bacteriano, ¿está indicado el uso de probióticos? Está indicado la erradicación, el antibiótico para disminuir el sobrecrecimiento bacteriano. Pero los resultados de los probióticos, como decía anteriormente, son de regulares a pocos. ¿Y los síntomas diferentes a los síntomas digestivos? Se ha asociado las alteraciones en la microbiota intestinal
con problemas de distinta índole, psicológica, ansiedad, depresión. Se ha tratado de encontrar un sello característico microbiótico para esos problemas, pero eso todavía no está muy bien aclarado. Incluso había estudios que mostraban obesidad relacionada con trastornos del microbioma intestinal. Exactamente, parece que hay una relación entre microbiota intestinal y obesidad, eso es cierto. Ya que estamos en el colon, en el intestino, hablemos de cáncer de colon. Un tema muy, muy interesante y muy actual. ¿Quién necesita una colonoscopia? Antes de contestarte esta pregunta, Jesús, quería decirte que oficialmente Colombia tiene más cáncer de colon, según las cifras del Instituto Nacional del Ministerio de Salud del año pasado, más cáncer de colon que cáncer gástrico. O sea, tradicionalmente se había dicho que Colombia, cáncer gástrico que el cáncer gástrico era más prevalente y más incidente en Colombia. Hoy en día no. Ya nos estamos occidentalizando, nuestra dieta se ha vuelto muy occidental y el cáncer de colon es más común que el cáncer de estómago. Y eso lo estamos viendo en la práctica clínica. Estamos encontrando más cáncer de colon que cáncer gástrico. ¿Pero será porque estamos haciendo más colonoscopia? Sí, en parte porque estamos haciendo más colonoscopia, ¿cierto? Porque los pacientes tienen más acceso a los servicios de salud, lo estamos diagnosticando más. Y también porque la población se ha vuelto más obesa, con más sobrepeso, eso también se asocia y aumenta el riesgo de cáncer de colon. Volviendo a la pregunta anterior, ¿quién necesita una colonoscopia? La colonoscopia se puede hacer, tiene distintas indicaciones. Uno, cuando hay una enfermedad, cuando hay un sangrado, cuando hay una pérdida de peso que no ha sido aclarada, cuando hay una anemia, cuando hay dolor abdominal, aunque el rendimiento en dolor abdominal es muy malo. Esas son indicaciones de hacer una colonoscopia diagnóstica. Hay otros tipos de colonoscopias que se llaman colonoscopias de tamización o de pesquisa o de cribado, que es la colonoscopia que se hace por chequeo, entre comillas, y debe hacerse a las personas que tienen familiares en primer grado con cáncer de colon o que ya tienen una edad mayor a 45 años y que se debe hacer para investigar la presencia de lesiones premalignas o del mismo cáncer de colon. En las colonoscopias se reporta habitualmente adenomas pequeños, medianos. El patólogo informa un adenoma de bajo grado. ¿Qué sigue allí? ¿Qué seguimiento se le hacen a estos adenomas de bajo grado? Los adenomas son muy importantes porque el 90% de los cánceres de colon se originan en adenomas. Entonces, cuando uno encuentra un adenoma en el colon, que se manifiesta como un pólipo, ese pólipo debe ser resecado. ¿Por qué? Porque cada vez que hacemos la resección de ese pólipo estamos haciendo prevención del cáncer de colon. Los adenomas todos tienen algún grado de displasia, entonces no hay que preocupar al paciente, hay que tranquilizarlo y decirle, mire, señor, señora, si este adenoma tiene displasia es porque así son todos los adenomas, todos tienen displasia a bajo grado y hay que tranquilizar al paciente. El adenoma que es peligroso ya para cáncer es el que tiene displasia de alto grado, ese sí, pero también si se reseca completamente la persona queda curada. ¿Y cuándo les repites la colonoscopia para verificar que no creció nuevamente o si hay otros cercanos que estaban más pequeños y no vistes en el...? Normalmente la colonoscopia de tamización o de cribado o de pesquisa se debe hacer cada 10 años. Se debe hacer a partir de los 45 años, cada 10 años, hasta los 75 años. Cuando uno encuentra un adenoma, ese intervalo se disminuye, depende del tipo de adenoma. Si es un adenoma que se llama tubular, más o menos la colonoscopia se va a hacer cada 5 años. Si es menor de 3 adenomas tubulares, cada 5 años. Ahora, si tiene más de 3 adenomas tubulares, 3 o más, o tiene adenomas que se llaman vellosos, ya la colonoscopia no se hace cada 5, sino a los 3 años. Si a los 3 o a los 5 años uno le hace la nueva colonoscopia y no encuentra ya ningún adenoma, ya vuelve a los 10 años. Ahorita hablaste de los divertículos y es muy frecuente encontrar divertículos en los reportes de colonoscópico. ¿Qué diferencia hay entre diverticulosis y diverticulitis, la inflamación en ese divertículo? Un divertículo es una bolsa, es una dilatación,
un saco que se forma en la pared del colon. Hagan de cuenta que es una hernia en la pared del colon que tiene distintos tamaños. Usualmente oscilan entre unos pocos milímetros y 10 milímetros, 20 milímetros máximo de diámetro. Esas bolsitas se forman más en las personas adultas mayores y usualmente se localizan en el lado izquierdo del colon. Cuando la bolsita no está inflamada, se presenta sola, sin ningún signo de inflamación, se llama diverticulosis. Cuando ya ha tenido inflamación, se llama diverticulitis. Esa es la diferencia. Ahora, cuando se ha presentado la diverticulitis, ya hablamos de una cosa que se llama enfermedad diverticular. Y uno lo puede deducir en la colonoscopia porque ve muchos divertículos, puede que no los vea inflamados, pero ve el colon deformado, lo ve rígido. Es muy difícil atravesar el colonoscopio, pasar con el colonoscopio, ya eso configura lo que se llama enfermedad diverticular. Entonces hay tres términos: diverticulosis y enfermedad diverticular. Jorge, cuando tú envías los reportes de colonoscopia que haces, generalmente se observa ahí el grado de limpieza o preparación del colon. ¿Por qué es tan importante que la persona haga la preparación adecuada? Es importantísimo y yo diría que es lo más importante de la colonoscopia, aparte de la indicación. Eso es un criterio de calidad de la colonoscopia. ¿Por qué? Porque de eso depende la calidad del examen. Cuando uno tiene un colon limpio, perfectamente limpio, uno puede mirar y explorar y analizar completamente la mucosa colónica y no se le pasan por alto las lesiones que cuando está sucio el colon se le pueden pasar por alto muchas lesiones, sobre todo en el colon derecho, que es el que usualmente queda sucio. Hay personas que tienen temor o miedo a hacerse una colonoscopia, les da algún tipo de inquietud. ¿Una colonoscopia se puede reemplazar por una ecografía de abdomen? No, para detectar el cáncer son exámenes que miden o que buscan patologías completamente diferentes. La ecografía no va a sustituir la colonoscopia ni la tomografía computada. La tomografía computada, a menos que sea una tomografía que se llama colonografía por TAC, que es con un software especial que se llama la colonoscopía virtual o colonoscopia virtual. Es así, tiene más o menos una tasa de detección de adenomas y de cáncer similar a la colonoscopia. ¿Y la cápsula endoscópica? También se puede utilizar, pero es un procedimiento costoso y si encuentra alguna lesión termina en colonoscopia del paciente. Entonces no la utilizamos como examen de tamización. La cápsula no la utilizamos. Jorge, ahora que estábamos hablando de cáncer de colon, ¿cuáles son los factores de riesgo para que alguien tenga cáncer de colon? Aparte de los riesgos por herencia. Correcto. O sea, el cáncer de colon puede ser esporádico o puede ser de origen genético. El 70% de los cánceres de colon son esporádicos, el 30% son genéticos. En los esporádicos, los factores de riesgo son la alimentación, el sobrepeso, la obesidad es un factor de riesgo. Las enfermedades inflamatorias del intestino previas son otro factor de riesgo para cáncer de colon. Y básicamente eso, la alimentación, la obesidad, la ingesta de carnes rojas en la alimentación, que se considera hoy en día como un carcinógeno tipo 1 según la Organización Mundial de la Salud. Las comidas ricas en grasas son los factores de riesgo más importantes para desarrollar cáncer de colon. Jorge, ahora que hablamos del cáncer de colon y habíamos hablado previamente de síndrome de intestino irritable, ¿hay una relación entre síndrome de intestino irritable y cáncer de colon? No se considera el síndrome de intestino irritable como una entidad que aumente el riesgo de cáncer de colon. No he encontrado nada al respecto. Y las personas con síndrome de intestino irritable, colon irritable, ¿cada cuánto le haces tú una colonoscopia, perdón? La colonoscopia es para descartar problemas estructurales. Es correcto. No hay un tiempo estipulado de que a la persona con intestino irritable se le tenga que hacer colonoscopia cada determinado tiempo. Se indica más la colonoscopia en el síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea.
ahí es mandatorio hacer colonoscopia y toma de biopsias del intestino, así visualmente uno no encuentra nada. De hecho, uno en los pacientes con intestino irritable no encuentra nada en la colonoscopia. ¿Qué encuentras en esos casos de intestino irritable sin hallazgos estructurales a la visualización que sí encuentres en la patología? Se puede encontrar una entidad que se llama la colitis microscópica. Es una entidad que solo la ve el patólogo, que se presenta más que todo en mujeres después del quinto decenio de la vida, que cursan con diarreas acuosas, que eso se puede confundir con intestino irritable. Eso lo puede encontrar uno en la biopsia. Eso sería lo único. En las colitis microscópicas hay otras colitis más raras como la eosinofílica, o hay infecciones por algunas bacterias raras, espiroquetas, que pueden producir diarrea y confundirse con intestino irritable. Pero eso son indicaciones en el estudio ya de la diarrea crónica, ¿sí? Jorge, ahora vamos a avanzar de colon al esófago. Usualmente vemos pacientes con mucha pirosis, con muchas molestias digestivas dadas por el reflujo. Este reflujo que llega hasta la parte media del esófago, digamos, puede predisponer a problemas mayores si este reflujo no se controla. Sí, tradicionalmente se dice que la enfermedad por reflujo es una enfermedad benigna, pero ella puede aumentar el riesgo de cáncer a través de una entidad que se llama el esófago de Barrett. Barrett fue un cirujano australiano que describió esa entidad en los años 50 y que es una cicatrización anómala del esófago producto de un reflujo crónico que produjo una esofagitis y hizo que se acumularan unas células que no deben estar en el esófago y que son la única causa conocida de adenocarcinoma de esófago en el tercio distal. Entonces, si bien se dice que la enfermedad por reflujo es una enfermedad benigna, indirectamente puede producirse cáncer de esófago a través de una entidad que se llama el esófago de Barrett. Jorge, ahora que estamos hablando de reflujo, ¿debes hacerle una endoscopia a una persona con síntomas de reflujo gastroesofágico? Sí, hay unas indicaciones, sobre todo aquellas personas que tienen enfermedad por reflujo de larga data, de varios años de evolución, que son personas ya mayores, usualmente mayores de 50 años, 45 años, que son fumadores, que son obesos, son las personas que tienen más riesgo de tener una complicación de la enfermedad por reflujo, que es la que habíamos comentado anteriormente, y que ese esófago de Barrett puede llevar a cáncer de esófago. Pero en general, las indicaciones de endoscopia en enfermedad por reflujo están dadas por los llamados síntomas de alarma. Si la persona tiene dificultad para tragar el alimento, si la persona tiene anemia, si está perdiendo peso, si es mayor de 45 años, si tiene un reflujo de larga data, si es fumador, a esas personas se les debe hacer endoscopia digestiva alta. En las personas jóvenes, nosotros inicialmente no hacemos la endoscopia, hacemos un tratamiento y solo si la persona recae y consulta repetidamente, ahí sí la llevamos a endoscopia digestiva alta. Jorge, usualmente hay personas que están consultando por aclaramiento vocal, que nosotros le llamamos carraspera. Estos síntomas usualmente son generados por reflujo o por sinusitis. ¿Se indica una endoscopia en estos casos? Esto sí, en la mayoría de los casos se hace la endoscopia digestiva alta. Estos síntomas se llaman síntomas laringios, que pueden tener una gran variedad de causas y se pueden manifestar de distintas maneras. Esos pacientes tienen lo que ya tú decías, aclaramiento vocal, pueden tener disfonía, o sea, ronquera, pueden tener tos, pueden tener una sensación como de un nudo en la garganta que nosotros llamamos globofaringio, pueden tener dolor de garganta o ardor en la garganta, pueden tener ardor en la lengua. Hay una multitud de manifestaciones que nosotros llamamos manifestaciones laringias o síntomas laringios que pueden estar o no asociados o producidos por el reflujo. Incluso tos. Incluso tos. De hecho,
La mayoría de los pacientes no tienen enfermedad por reflujo. La mayoría de pacientes no tienen enfermedad por reflujo, sino que tienen síntomas laringeos. Jorge, no necesariamente el reflujo gastroesofágico produce síntomas. Hay personas que pueden tener molestias faríngeas o laringeas y no tener los síntomas clásicos de la pirosis, del ardor. Correcto, exacto. No todos los pacientes que tienen enfermedad por reflujo tienen los síntomas típicos de la enfermedad, que son lo que nosotros llamamos pirosis o ardor retroesternal o acidez. Pueden los pacientes consultar únicamente por los síntomas laringeos. Lo que nosotros hacemos en esos casos es que mandamos al paciente inicialmente a una evaluación por otorrinolaringología. El otorrino evalúa al paciente, le hace una nasolaringoscopia, le descarta sinusitis y si no encuentra ninguna patología grave en las cuerdas vocales o en la laringe, el paciente va a gastroenterología para una evaluación. Eso es lo que hacemos normalmente. Cuando el paciente llega donde nosotros le hacemos endoscopia digestiva alta. Bueno, Jorge, cuando el otorrino nos indica o nos informa que hay enrojecimiento de la laringe porque tiene disfonía, el paciente llegó al otorrino por disfonía y encontró el enrojecimiento de la laringe, ¿eso necesariamente es por reflujo gastroesofágico? No necesariamente, eso no es específico de reflujo. De hecho, se puede ver en personas sanas. La razón por la cual el otorrino lo debe evaluar primero es para descartar enfermedades laringeas graves, una patología maligna, alguna nódulo en las cuerdas vocales, etc. Pero el enrojecimiento que usualmente el otorrino considera que es por reflujo, la mayoría de las veces no lo es. Y el hongo esofágico, la candidiasis esofágica, ¿la encuentras con frecuencia? Esa se ve con mucho más frecuencia, claro, porque los pacientes usualmente o están tomando antibióticos o están usando inhaladores para el asma que tienen cortisona o están inmunosuprimidos o tienen infección por VIH. En esos casos vemos con frecuencia los hongos en el esófago, que se llama candidiasis, que es el nombre técnico. Sí, y es que es frecuente que nosotros prescribimos los inhaladores, los aerosoles, y a veces se nos olvida recordar al paciente que debe hacer un enjuague oral, tragar líquido después de la inhalación, porque puede predisponer, sobre todo si tienen corticoides, estos inhaladores a adquirir ¿sí? De esta infección. Así es, esa es la recomendación. Y una vez encuentras la candidiasis esofágica y le haces tratamiento, ¿debes hacer una nueva endoscopia? No le hacemos endoscopia de rutina. Es un tratamiento que se da por 14 días y que el hongo no es resistente a ese antimicrobiano, a ese antifúngico, y lo que se debe hacer es tratar de prevenir que se desarrolle nuevamente a través de las recomendaciones que tú estás hablando y a través de que el paciente evite los medicamentos que puedan llevar a esa condición. Jorge, muchas gracias. Yo quedo plenamente agradecido contigo con tu ayuda para este podcast y que no sea la primera vez que vienes, ojalá la próxima vez. Con mucho gusto, Bacha, y gracias por invitarme y estaremos a la orden siempre. Muchas gracias, Jorge. Aprovecho para informarle a quienes nos ven que tu biografía va a estar disponible en la descripción de este video.